Bueno, buenas tardes. Lamentablemente la vez pasada no pudimos estar en nuestra reunión, hubo un problema con Carmen y no nos pudo abrir el local, bueno, mandamos aviso por mail, lamento si alguno se quedó ahí medio colgado. La idea es, bueno, retomar hoy, no vamos a recuperar la clase porque no tenemos agenda como para hacerlo, así que seguiremos los jueves a esta hora. Lo que hemos hablado con Ricardo es al menos hasta fin de noviembre, ¿sí? Bueno, yo justamente la vez pasada me vi en la necesidad, no sé muy bien por qué, pero de hacer una suerte de recapitulación en lo que respecta a la relación ciencia y psicoanálisis, para de alguna manera dar cuenta de por qué, en qué radica la importancia del, no sé si concepto, pero al menos del término que introduce Edelstein como antiontología en el otro Lacan. Quiero decir, la intención es poder dar cuenta de cómo lo que entendemos, lo que Edelstein propone como antiontología, ¿sí?, condensa la posición central, ¿sí?, que tiene la ciencia para Lacan en psicoanálisis, ¿sí?, el lugar central que tiene la ciencia para Lacan en psicoanálisis. Para ello hubo que de alguna manera empezar respecto justamente a lo que es el prejuicio poslacaniano en relación a la ciencia. Para eso hubo que rastrear cómo Coiré, ¿sí?, y ya vamos a ver por qué la importancia de este autor, cómo Coiré queda de alguna manera ninguneado o excluido, ¿sí?, siendo que Lacan propone ni más ni menos que la ciencia y la verdad que Coiré es nuestra guía. Entonces, estoy recapitulando por la necesidad de establecer, y me parece que ya en algún sentido yo les decía, considerar este curso para mí tiene una suerte de valor de análisis, como decía Lacan, y yo entiendo en el sentido donde uno pone, ¿sí?, a prueba cierta hipótesis. En el caso de un análisis sería hipótesis sujeto como un analista, en este caso sería poner a prueba las hipótesis en las cuales yo entiendo que se sostiene el psicoanálisis, con ustedes como otro, cuyo intercambio la verdad me ha sido sumamente enriquecedor y por lo cual les agradezco profundamente. La verdad que es la primera vez que y también gracias al aliento que me dio Alfredo, me propongo dar un curso y la verdad que el saldo ha sido a todo nivel positivo, ya sea en la medida que me ha permitido estudiar y avanzar sobre cuestiones que, bueno, tenía mucho interés, y sobre todo me ha permitido darle alguna vuelta, ¿sí?, a ciertas cuestiones que me parece que hoy más que nunca, digo, por el avance que tiene el poslacanismo, es necesario establecer, y en términos generales ni más ni menos que la relación ciencia y psicoanálisis. Sí, bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces les decía, en esta suerte de balance del recorrido al día de hoy. Sí, perdón, ya es un poco incómodo. Empezamos, no sé si se acuerdan, trabajando respecto de esos párrafos en La ciencia y la verdad, donde Lacan habla de una mutación decisiva, ¿sí?, que funda la ciencia, ¿sí?, es una modificación de la posición del sujeto, dice, ¿sí?, y habla de por un lado, un rechazo de todo saber, en el sentido de, ahora vamos a especificar, digamos que hay una operación de alguna manera conjunta, que es cierto cambio del estatuto de la verdad, o sea, rechazo de todo saber, entiendo que alude a eso, me estoy refiriendo a La ciencia y la verdad, a los primeros párrafos, y ese rechazo de todo saber, dice, produce un cierto amarre al ser. Este amarre, yo les proponía pensar, ¿sí?, en este amarre el lenguaje, ¿sí?, el lenguaje en tanto, les proponía usar
pensar en el mismo término amarra, ¿no? La amarra del barco es lo que de alguna manera mantiene el barco unido al puerto, ¿sí? Y la amarra también se llama la soga, o sea, son dos cosas, o sea, dos funciones. Entonces, me parece que ahí la tesis de fondo sería esta transformación respecto al estatuto de la verdad, ¿sí? Requiere, determina, implica, ¿sí? Un cambio particular respecto a la relación al lenguaje, ¿sí? Me interrumpe porque me parece que si algo no queda claro o si no se justifica, pues usted está tratando de hacer hoy una especie de compilado, condensado del camino que hemos venido haciendo. Justamente en los párrafos donde Lacan define ese estado de determinación que implica el sujeto de la ciencia, o sea, por un lado, vamos a decir así, el rechazo de todo saber, ¿sí? Es lo que implica el viraje, de lo que podemos decir así, el discurso de la religión, en el cual, ¿sí? la verdad, ¿sí? Funciona como garantía, o sea, hay un otro, ¿sí? Completo que responde por la verdad, que sería ni más ni menos que Dios, ¿sí? Y el discurso científico lo que me parece que inaugura es una relación a la verdad que no pasa, ¿sí? Por un saber, un todo saber, ¿sí? Y en este viraje, ¿sí? Ocurre algo muy particular en relación a lo que sería la relación lenguaje, vamos a decir así, verdad, pero bueno, es una verdad que podríamos decir así, ya no es lo mismo esta verdad que esta, ¿sí? Bien, es muy interesante que, sí, a pesar de que Lacan lo explicita muy claramente en el 65, que es la primera clase del seminario 13, donde Lacan presenta, entiendo que lo había escrito, creo que es no sé si una de las pocas clases del seminario donde Lacan va a leer algo escrito, o sea, ya lo tiene trabajado en forma de escrito. Yo creo que y por otro lado que sea al final al final de Escritos 2, o sea, uno de los últimos textos de Escritos 2, me parece que ahí sienta las bases Lacan, ¿sí? de esta profunda entrecruzamiento que hay entre ciencia y psicoanálisis, ¿sí? Y es en base a Coiré, ¿sí? Que Coiré inaugura, digamos, de alguna manera no solo la historia de la ciencia como disciplina, es el primero que propone concebir algo así como la historia del pensamiento científico en relación a su historicidad, de allí que aplica un método que podemos decir analítico, ¿sí? Tanto en estudios galileanos como en estudios newtonianos. Es muy interesante cómo él va trabajando la posibilidad y la imposibilidad de acceder, ¿sí? a cierto saber, el saber de Galileo, el saber de Newton, específicamente respecto a algunos conceptos, inercia, etcétera, etcétera, como determinados de alguna manera por, digamos, la carga histórica que tenían, digamos, los conceptos en su época. Entonces, va a decir cosas como, por ejemplo, que Galileo no pudo formular cabalmente la idea de inercia porque tenía, de alguna manera, una manera de concebir el espacio, perdón, de concebir el tiempo espacialmente, dice así. Entonces es recién cuando se puede acceder vía el cálculo infinitesimal a otra forma de concebir el tiempo, es que allí se puede efectivamente Newton formular, ¿sí? La ley de inercia. Entonces es interesante cómo, vamos a decir, el estado del saber, ¿sí? Es el que determina las posibilidades e imposibilidades, no tanto la genialidad del genio, ¿sí? El acceso a determinados conceptos, nuevos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces, la gran pregunta, y que me parece que es ahí donde Lacan, es otro de los puntos donde Lacan vincula ciencia y psicoanálisis, la gran pregunta es
¿sí? ¿Qué pasa con la verdad? Es decir, si uno se puede desprender tan fácilmente de la idea de todo saber o de verdad garantizada, ¿sí? Con el advenimiento de la ciencia, ¿sí? Y me parece que acá ya sí se abren dos registros. Uno podríamos decir sería el registro de alguna manera, la ciencia, específicamente la ciencia natural o la ciencia física, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Digámoslo así, ¿sí? ¿Qué dimensión, qué lugar ocupa, si es que tiene algún valor, la dimensión de la verdad respecto de, digamos así, el saber de la existencia, ¿sí? Del humano, una cosa así, ¿sí? ¿En qué se funda la verdad cuando ya no está Dios como garantía? Quiero decir, en este recorrido me parece, lejos de oponerse, ¿sí? La ciencia y el psicoanálisis, me parece que lo que Lacan está proponiendo es que el psicoanálisis viene de alguna manera a dar cuenta de un problema que deja vacante la ciencia respecto del problema de la verdad. Y digo problema porque para la ciencia misma la cuestión de la verdad, ¿sí? Es problemática, ¿sí? Digámoslo así, en relación a determinados debates que también aludimos en Interesaría Citor hoy, ¿sí? En relación a, digamos, cómo se sostiene, ¿sí? ¿Qué es lo que garantiza la posibilidad de un saber científico verdadero? ¿Sí? O sea que lo que inaugura la ciencia es este lugar vacante de la verdad. Lo que inaugura la ciencia es una posibilidad de saber, digámoslo así, de un saber verdadero por fuera de Dios como garantía. Básicamente eso. ¿Sí? O sea, se trata de poder saber, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera, forcluyendo, lo digo como dice Lacan, ¿sí? Forcluyendo la dimensión de la verdad, al menos como funciona para el discurso religioso. Entonces, decíamos, un personaje fundamental para esta cuestión es Coiré. Bueno, Coiré inaugura toda una tradición, se inicia, digamos, como toda la ciencia, pero se podría, me parece, argumentar bastante fácilmente que esa tradición empalma, como podemos decir así, toda una reflexión sobre la epistemología, o sea, sobre las condiciones, ¿sí? del saber científico, ¿no? Epistemología por la diferencia griega entre episteme y doxa, ¿no? Cómo el saber, cómo se produce, cómo se llega al saber verdadero, ¿sí? Esta es una tradición. Entonces, quiero decir, hay dos cuestiones que introduce, me parece, Coiré. En relación a la ciencia en particular, lo que Coiré propone es que la ciencia lo que y Lacan lo va a decir todo el tiempo con Galileo, ¿sí? Es la matematización de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la matematización de la naturaleza? ¿Sí? Es que, de alguna manera, y esto está, digamos, implícito en la concepción, como venimos desarrollando, de Coiré respecto de que lo imposible es lo real. Está en el fondo de esta cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la ciencia, ¿sí? Lo real era lo posible, ¿sí? Con lo cual lo que la relación a la naturaleza era, ¿sí? Explicar, ¿sí? Eso que aparecía como las posibilidades de lo real. Con la matematización lo que cambia, estoy haciendo una síntesis muy condensada de Coiré, pero lo que cambia es que a la naturaleza se le hacen preguntas. Eso sería el experimento, ¿sí? Digamos, podemos decir, la materialidad con la que se sostienen esas preguntas es la matemática, ¿sí? El famoso experimento menti. Cuando digo matemática, quiero decir también necesariamente lógica, ¿sí? Con lo cual, lo que aparece como real, ¿sí? Ya no va a ser de alguna manera consecuencia de lo posible, sino va a ser más bien poner a prueba, de alguna manera, poner a jugar, y esto lo vimos en relación a lo que implicaba la fórmula, un imposible. Una fórmula matemática, decíamos, determina un imposible, en tanto, ¿sí? Varias cosas. Podemos decir, la condensación de esa pregunta de la naturaleza es una fórmula. Esa fórmula implica un uso muy particular del lenguaje, que es el lenguaje matemático, ¿sí? Que es el uso de la letra. Y la letra,
¿sí? Función en matemáticas y en particular en lo que respecta a la función, ¿sí? Como el vacío, como la no significación, ¿sí? La letra no significa nada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que en una fórmula el significado que tienen las letras no está por fuera de la estructura lógica de las fórmulas, e incluso esa letra puede tener, digamos, de una manera, no tener un referente necesario en la naturaleza, puede funcionar como ente abstracto, ¿sí? Estoy haciendo, los que escucharon la clase pasada en la apertura, a esto me refiero con la idea de modelo. Algo de esto había en relación a la idea de modelo. Tanto matemáticas como lógica. Por supuesto. A ver, lógica, matemáticas, conjuntos son disciplinas que, digamos, de alguna manera, digamos, el proyecto el logicismo que intentó demostrar la logicidad de la matemática ha fracasado, ¿sí? Pero sin embargo están íntimamente vinculadas, digamos. No hay matemática no hay matemática que no esté inserta dentro de una exigencia lógica, ¿sí? Lo que no quiere decir que toda la lógica, que desde la lógica se pueda dar cuenta de toda la matemática. No así conjuntos, se pudo demostrar la matemática con la teoría de conjuntos, pero no son lo mismo, digámoslo así, son entidades separadas, pero a su vez que están vinculadas. Matemática, teoría de conjuntos y lógica. Bien, entonces... ¿puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. La letra en las formulaciones lógicas. Sí. El objeto, el objeto al que habíamos dicho, la A como... Poner la lo sacó de este concepto de la letra en la lógica. No, a ver, me viene lo que voy a decir por respecto a lo que es la antiontología, ¿sí? Voy a esto. Lógica, matemática, digamos, en toda ciencia, digamos, en toda formalización, el valor de la letra justamente, ¿sí? que permite, digamos, que está primero vaciada de significación, quiero decir así, E igual mc al cuadrado, ¿sí? M son todos conceptos de alguna manera abstractos, ¿sí? Y podemos decir así, van a tener su valor en función de una relación, ¿sí? Pero son conceptos que de alguna manera digamos, esta masa, ¿sí? Por ejemplo, de la fórmula de Einstein no es la misma, ¿sí? De la fórmula de Newton, donde fuerza es masa por aceleración. Estas masas son de alguna manera conceptos distintos, sin embargo cumplen una función, ¿sí? en la fórmula, ¿sí? En el sentido de que son conceptos que funcionan distintos, pero en la estructura de la fórmula, y el concepto de estructura está estrictamente ligado a eso, ¿sí? En la estructura de la fórmula, ¿sí? Cumplen una función que de alguna manera, lo digo así, ¿se acuerdan cuando Lacan dice, ¿sí? La transmisión integral, ¿sí? Que la matemática permite una transmisión integral, ¿sí? Podemos decir así, esto da cuenta de una estructura, ¿sí? Que, ¿sí? En tanto transmisión integral es lo digamos así, la base estructural en la cual se sostiene, ¿sí? Todo un orden de explicación del mundo exhaustivo, o sea, para todos los casos del mundo esto se da, pero no perdamos de vista que esto se sostiene en letras que como tal no significan nada más que en el sistema de relaciones que se vinculan, ¿sí? Obviamente si es una fórmula, es una ecuación. Por eso, pero los matemas en Lacan apuntan a, de alguna manera, explicar en función de que el valor cobra en función de las relaciones entre los humanos, lo mismo que las fórmulas, la matemática. Efectivamente, los matemas me parece que lo que Lacan está proponiendo es la estructura de una relación. Eso, ¿sí? los matemas es la estructura de una relación. Perfecto, sí. Y esa, bueno, a ver, no sigo mucho más allá de esto porque para eso ya lo desarrollamos, pero sigo lo que propone Adriana, porque me interesa ir por ahí, ¿sí? Si la verdad de lo real ya no se sostiene, ¿sí? En lo posible dado, ¿sí? De una realidad sostenida en una garantía trascendente de verdad religiosa, ¿sí? De alguna manera
fundamental que implica esta operación matematizadora, donde ya la realidad se accede a la realidad por una pregunta que se le hace, que se supone que la naturaleza por ejemplo, la naturaleza es de naturaleza matemática, con lo cual puede ser captada, ¿sí? Puede ser aprendida, digámoslo así, ¿sí? En función, ya no tanto de una relación, podemos decir así, metafórica, ¿sí? A la realidad o de interpretación imaginaria, sino a la estructura subyacente que, ¿sí? Da cuenta de la posibilidad de esa realidad, ¿sí? Que eso es la clave, me parece, lo que sería la reducción algebraica que implica una fórmula, ¿sí? El problema justamente que se arma, ¿sí? Y es a eso a lo que me parece apuntó, sin saberlo explícitamente así, pero intuitivamente hoy ya podríamos decirle que ese es el camino que venimos haciendo, ¿sí? Me parece que lo que se trata es, digamos así, antes de la ciencia, pensar, ¿sí? Coir es uno de los que usa un cambio, una mutación ontológica con la ciencia, ¿sí? Es de una ontología basada en los entes, ¿sí? Y lo digo a propósito, a una antiontología basada en las relaciones. ¿Sí? Y esta ontología basada en las relaciones, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? se articula a la idea de función. Muy bien. Salió la tesis 14, de que esta es Juanicu. Sí, vamos a la par. Sí, ahora voy a otra cosa. Entonces, digamos, lo que cae, ¿sí? Es un modo de concebir lo existente, ¿sí? Ya no, ¿sí? Por una supuesta, digámoslo así, legalidad de su posibilidad, lo digo así a propósito, imaginaria, sino que de alguna manera el ente antiontológicamente pensado, ¿sí? Es la consecuencia de un sistema de relaciones en las cuales justamente se organizan de alguna manera lógicamente esas relaciones. O sea, este sistema de relaciones tiene determinado tipo de exigencias, ¿sí? Una sería algebraica, ¿sí? O sea, hay que definir las letras previamente, que sean abstractas no quiere decir que no requieran definición, ¿sí? Masa para Newton, masa para Einstein, si requerían de una definición abstracta quiere decir, ¿sí? Es algo así, piensen siempre las geometrías, la referencia, es decir, triángulo, ¿sí? En tanto tal, ¿sí? Se define geométricamente, pero no existe en la realidad esa idea. Digamos, un triángulo, ¿sí? O una línea, ¿sí? Se puede definir en términos bidimensional, como una sucesión de puntos sin dimensión, pero nunca vamos a encontrar eso en la realidad, en la medida que nuestra realidad tridimensional no podría nunca captar rectas en el sentido geométricamente definido. ¿Me explico? Ahí hay esa separación que se produce, ¿sí? Que es lo que está en el fondo de lo real como imposible, ¿sí? Entonces, sin duda tiene que ver con el álgebra y sin duda tiene que ver con la lógica, esta cuestión. Bien. O sea, fíjense que la ontología, ¿sí? De alguna manera se funda en una presuposición de una relación sujeto-objeto, ¿sí? Objeto del conocimiento, digamos, objeto a ser conocido. Acá tienen bien la dimensión de lo real como lo posible, es lo que es, ¿sí? Mientras que por este lado a lo que llegamos, lo pongo así, a esta relación, ¿sí? Que es el fantasma, sujeto barrado, ¿sí? O sea, falta en ser, ¿no? Acá me decía lo que es y lo que se le opone, el objeto, y acá falta en ser y el objeto A, ¿sí? Este será. Me da la impresión de que la antiontología, en relación a lo que estamos trabajando, digamos, la visión de conjunto que a mí me interesaba probar en el curso, me da la impresión, ¿sí? De que la antiontología a lo que apunta es al objeto A, ¿sí? Y me parece que la antifilosofía
¿sí? Apunta, ¿sí? a la filosofía de un ser que falta. ¿Cómo? La antifilosofía va por el lado de la filosofía de un ser que falta, y la antiontología va por el lado, ¿sí? de un objeto, ¿sí? que es abstracto, ¿sí? y es de alguna manera el nudo de las relaciones. Digamos, esto va a tener algo que ver, lo digo así, lo estoy trabajando, pero me parece que es acá donde se va a sostener de alguna manera la relación a la verdad, ¿sí? sin la verdad como trascendencia, y voy a tratar de desarrollarlo. Me parece que antiontología va acá y antifilosofía va por acá. O sea, la antifilosofía sería la filosofía, ¿sí? de la falta en ser. ¿Cómo se puede pensar una filosofía partiendo del ser que no hay? ¿Sí? Me parece que la antiontología es, de alguna manera, cómo se puede pensar la ontología, ¿sí? de alguna manera, la acosa o de la contranaturaleza. ¿Sí? Cambio de tema y me meto en la ciencia. Me parece que yo les decía que ¿sí? en Coliré encontramos no solo la pista para pensar ¿sí? la relación entre naturaleza y matemática, sino también él hizo una reflexión sobre epistemología que dura hasta la actualidad, ¿sí? Y es muy interesante pensar, ¿sí? cómo de alguna manera, ¿sí? ahí, digamos, si la relación a la verdad estaba basada en Dios, ¿sí? con la ciencia, caído Dios, vamos a hacer la verdad en tal caso como absoluto, y caído esto, ¿sí? en la ciencia a lo que aparece como la garantía de la relación a la verdad es la razón, ¿sí? la razón matemática, digámoslo, en la ciencia física, ¿sí? Epistemológicamente hablando, se puede decir que esto inaugura dos grandes, digamos así, tradiciones, ¿sí? Uno sería la tradición, por decirlo así, naturalista, ¿sí? y otra la tradición discursivista, o el giro discursivo. En algún punto, fíjense cómo en esta tradición naturalista yo entiendo que el referente principal contra el que va a argumentar Lacan es Kant. O sea, es la idea, lo que trabajamos, la idea de que habría un noúmeno y un fenómeno, ¿sí? O sea, habría una naturaleza última, aunque no cognoscible, que funcionaría como, lo digo a propósito de la cita del Señor 13, como amarre, ¿sí? ¿Sí? Una relación al objeto que está mediada por la categoría de las conciencias, pero de alguna manera tendríamos garantizado que eso, digamos, está en la medida que está en un trasmundo nouménico, ¿sí? del que no podemos dar cuenta, pero necesitamos cabalmente suponer que está, ¿sí? Y si bien no lo hemos desarrollado en el curso, el giro discursivo va más por el lado de Wittgenstein, ¿sí? Pero de alguna manera me parece que Lacan se afilia más a este lado, aunque este llega a un problema que es justamente, digamos, el problema de la verdad cuando todo es lenguaje, ¿sí? Wittgenstein de alguna manera dice lo que es, ¿sí? es lo que se dice, y lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido no tiene que hablar de eso, pero de alguna manera este recorrido también llega a un punto que es, bueno, entonces cómo sostiene de alguna manera el saber verdadero si todo es pura fórmula de lenguaje, todo es puro juego de lenguaje, ¿sí? Me parece que Lacan, ¿sí? con su propuesta, digo, el alcance, me parece que tiene la posición de Lacan, alude a un problema que es intrínseco a nuestra materia en relación al psicoanálisis, o sea, cómo se funda, ¿sí? qué sostiene a la existencia, qué sostiene al ser cuando la dimensión de la verdad, ¿sí? en tanto garantía, está perdida, ¿sí? Pero también se introduce de manera muy particular, ¿sí? en lo que sería el debate epistemológico, ¿sí? y es justamente la pregunta por la verdad. Bien.
sigo con el resumen. Trabajamos hasta nuestro último encuentro, lo que a mí me parece ser la crítica más contundente que le hace Lacan, ¿sí? a la vertiente naturalista, digámoslo así, de la relación saber-verdad. O sea, podemos decir cómo intenta atacar la idea de que lo que es, ¿sí? Lo que se nos da como dado, como ser, no es la mera aplicación de categorías, ¿sí? De la conciencia trascendental que vendría en nuestra inteligencia, y a través de su encuentro con la realidad nouménica en este caso, ¿sí? Produciría algo así como el efecto de lo que es, ¿sí? Eso sería Kant puro. A lo que Lacan le opone Frege, ¿sí? Y como estuvimos viendo, ¿sí? Cómo, podemos decir, la ontología del número, ¿sí? no depende de categorías de una conciencia trascendental que aplican sobre, ¿sí? Una realidad nouménica, ¿sí? Inaprensible en su totalidad, y como efecto la realidad del número sería ese juego, ese efecto, sino la apuesta de Frege es porque hay concepto, pero concepto en el sentido de la máquina simbólica productora de conceptos, ¿sí? ¿Sí? Hay número, y ese número tendría una particular naturaleza ontológica, por decirlo así, porque sería un ente, ¿sí? Que no está en relación, podemos decir, a ninguna dimensión nouménica, ¿sí? de la realidad. O sea, como una especie de para Kant me parece que la realidad funciona como una especie de superficie fenoménica en la que aparecen las cosas con un trasfondo, ¿sí? Numérico inhallable. Y me parece que si se siguió al menos lo que intenté transmitir de la concepción lógica del número de Frege, ¿sí? El número de Frege, lo que Frege está diciendo en algún punto es que, ¿sí? Para dar cuenta del número ni siquiera es necesaria una conciencia, ¿sí? Basta con la máquina simbólica del concepto, ¿sí? Para postular la existencia del número, ¿sí? Habíamos dicho que a pesar de, la objeción esta que le hace a Russell respecto de la extensión, del ordinal de un conjunto, en fin, en el año 83, eso se muestra Lacan, se prueba lógicamente. Es muy interesante por el principio de Hume, ¿sí? Se prueba la validez de las tesis fregianas, con lo cual evidentemente aparece algo, entre comillas, raro epistemológicamente ahí, que es la idea de que hay algo, ¿sí? Que es, ¿sí? Por fuera de cualquier conciencia, por el mero hecho de que hay símbolos funcionando, algo así como que el símbolo y el número, ¿sí? Lo digo incluso mejor, fíjense así. ¿Se acuerdan que? Digo así. Acá habíamos llegado con Frege, demostrado por Christine Wright, que es el que le da la vuelta, ¿sí? Que lo que sostenía, ¿sí? Al número, ¿sí? Era, por ejemplo, ¿sí? Lo que permitía una relación biyectiva, decíamos así, entre dos conjuntos. Si uno establece una relación biyectiva entre dos conjuntos, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que a todo elemento de un conjunto le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto, ¿sí? El fundamento del argumento de Frege es que el número, ¿sí? Es lo que permite algo así como la equivalencia material entre conjuntos, ¿sí? No es tanto la extensión, ahí se saca de encima el problema de la extensión. Espero que me sigan, porque esto tiene que ver con lo que hablamos antes, pero hace como un mes que no nos vemos, pero bueno. Permite la relación material, hay algo así como una suerte de equivalencia material de los conjuntos que no está dada, ¿sí? Por el ser de los términos de este conjunto. Estos conjuntos pueden ser definición de cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, cantidad de brazos, ¿sí?
¿sí? De los humanos, ¿no? Normales, digámoslo así, 2 brazos, cantidad de ojos, normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, habíamos dicho que lo que cae dentro del conjunto es la consecuencia de, ¿sí? Ese pasaje del Einheit, que es lo que es en el conjunto, a la clave es la definición del conjunto, es una definición de una manera lógica conceptual, ¿sí? Lo digamos así, ¿sí? El sostén material, ¿sí? de los objetos, ¿sí? Concebidos bajo la lógica, bajo el modo como conceptos que habíamos planteado en su momento, no puede haber otra manera de concebir el objeto que no sea por fuera del concepto, es esta equivalencia material biyectiva entre conjuntos, ¿sí? Esto seguramente, tal vez no lo recuerden, pero esto es la clave. Si van a ver la clase que yo trabajo Frege, esto es donde desemboca, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante, ¿sí? Lo que sostiene lo que es, ¿sí? No es nada del orden de una esencia del objeto, sino lo que sostiene lo que es, ¿sí? Desde de alguna manera ese es del concepto, es la posibilidad de trazar una equivalencia material entre conjuntos, ¿sí? Dada por estas relaciones biunívocas. ¿Por qué material? Porque se puede demostrar, ¿sí? Que, ¿sí? Para todos los conjuntos hay una variedad de todos los conjuntos posibles del mundo que están, en los cuales se puede establecer una relación biyectiva de objeto a objeto, ¿sí? Y que eso de alguna manera es el sostén, ¿sí? De lo que es. Eso es lo material. Sí, esta equivalencia, digamos, de alguna manera lógica, biyectiva entre conjuntos, ¿sí? De alguna manera daría cuenta del sostén material del ente, que no tiene ya nada que ver con la naturaleza. Es la pura, es la pura consecuencia lógica del concepto. ¿Se acuerdan que Frege lo trabaja como conjunto el concepto? ¿Sí? La posibilidad de una equivalencia material entre conjuntos, aún no perdamos de vista que todo el trabajo que hace Cantor, ¿sí? Con los números tan finitos, ¿sí? es poder operar este tipo de cosas entre conjuntos infinitos, ¿sí? Ahí establece que no es lo mismo el infinito de los naturales que el infinito de los números reales, ¿sí? Es otro infinito, ¿sí? Quiero decir, esto se puede establecer tanto para conjuntos finitos como para los infinitos, ¿sí? ¿Sí? ¿El conjunto vacío? Bien. También lo dijo él. Sí. Al conjunto, a ver, bien. Esto es a lo que llega Frege, ¿sí? ¿Cómo llega Frege a dar cuenta? ¿Cómo demuestra? Estamos haciendo el repaso, que bueno, recibí después de tanto tiempo. ¿Cómo demuestra el fundamento lógico del número Frege? ¿Sí? Frege dice, ¿se acuerdan? Si lo que es, si nuestra ontología, ¿sí? No está por fuera del concepto, o sea, no podemos definir nada que sea para el mundo humano que no sea, ¿sí? Parte de un conjunto, ¿sí? El punto inicial, podríamos decirlo así, es, ¿sí? Acuérdense, hay los elementos. Estoy haciendo repaso en función de la pregunta de Adriana porque son cuestiones claves que tenemos que entender para ver a dónde nos lleva, ¿sí? Esta cuestión. Lo digo así, acuérdense que habíamos partido, ¿sí? De un esquema, ¿sí? Donde, podemos decir, lo digo a propósito, la verdad posible de lo que es era una correspondencia entre el fenómeno, ¿sí? Y el noúmeno, mediada por la conciencia. Yo decía, esto es un esquema dualista, esto está en la base de todo naturalismo, ¿sí? De toda corriente natural, esto está en la base del empirismo, ¿sí? La idea de que de alguna manera el saber verdadero se sostiene en una corroboración empírica, cosa que hoy está absolutamente en discusión, en particular a partir de Hempel en la epistemología. O sea, se llega a probar que los enunciados observacionales, por decirlo así, lo que vemos es producto de nuestras teorías. El ejemplo que citaba el otro día es si Tycho Brahe y Galileo, cuando ven una puesta de sol, están viendo lo mismo, ¿sí? Y no diría en términos de estímulo
están viendo lo mismo, ¿sí? Pero uno ve la Tierra girar alrededor del Sol y el otro ve el Sol girar alrededor de la Tierra, ¿sí? O sea, no ven lo mismo, ¿sí? ¿Qué es un hecho empírico? ¿Qué es una verificación empírica? ¿No? En la Tierra, ¿sí? Pero el premio Nobel que dieron ayer, Sí. la teoría de Einstein hace 100 años. Sí. Bueno, esa sería, digamos, para Kuhn, digamos, la ciencia avanza de dos maneras, ¿no? ¿Sí? En la ciencia normal, lo que la ciencia, el trabajo de la ciencia es probar las hipótesis, probar. En el caso de ruptura es cuando, ¿sí?, aparece un conflicto, una crisis, una anomalía, por decirlo así, ¿sí?, que requiere, digamos, la redefinición de toda la teoría, con lo cual hay un periodo de ciencia normal, hay un periodo de ciencia revolucionaria, digámoslo así, que cuando se produce ese pasaje cambia lo real, ¿sí? En ese sentido, por eso es muy importante toda la línea coideana para entender qué entiende el campo real, ¿sí? Bueno. Pero me dijiste que eso es la base del empirismo. Eso es la base del empirismo. Digamos, me parece que en Kant se funda, digamos, toda la epistemología positivista, empirista y naturalista, ¿sí? Es en algún sentido un materialismo, ¿sí? Pero un materialismo ingenuo, ¿sí? Un materialismo dado por la... ¿Se acuerdan que decía la equivalencia de las funciones biyectivas es otra manera de entender el materialismo, ¿sí? En que se sostiene la materialidad del número, ¿sí? Si no es justamente la idea, por decirlo así, digamos, de esta relación biyectiva que pues a veces es entre todos los conjuntos de la misma extensión, ¿sí? Y lo que avanzamos con Frege, ¿sí? ¿Cuánto se puede con el agua? Sí. Gracias. Lo que avanzamos con Frege, en relación a tu pregunta, Adriana, era, bueno, si aceptamos con el mínimo experimento de refiéranme algo del orden de nuestra existencia o del mundo, ¿sí?, que exista por fuera de una definición de concepto. Bajo ese experimento no podían dar nada cuenta de eso. Yo decía, no vale la experiencia mística, ¿sí? No vale la experiencia mística, en principio, porque no es comunicable, y hay algo de esto comunicable que está como, es intrínseco a la posibilidad de realidad, que es decir, la realidad íntima, el lenguaje, digamos, que uno solo habla, eso no hace realidad, en el sentido de, ¿sí?, se trata más bien, ¿sí?, de una experiencia interna, podemos decir, inarticulable, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión de que no hay objeto no hay ente sin concepto. Si no recuerdan, el experimento de la demostración fregiana se puede sintetizar así: si yo tengo el aparato de alguna manera simbólico y no tengo ningún concepto, el primer concepto que puedo crear es lo no idéntico a sí mismo, porque no puedo trazar ninguna identidad. No tengo nada contra que decir esto es igual a tal cosa, porque no tengo tal cosa. Entonces el único concepto que puedo despegar es A distinto de A. Eso es ni más ni menos que conjunto vacío. Otra manera de escribirlo es A es igual a no A, ¿sí? Eso es el conjunto vacío. Es la primera, ¿sí?, y única operación lógica que puedo hacer si tengo el aparato simbólico funcionando, ¿sí?, como orden del mundo, ¿sí? Decíamos, como segundo paso puedo definir, ¿sí?, el ente tal, ¿sí? Habíamos dicho que además de la definición de un conjunto, ¿sí?, y la extensión de un conjunto, que en este caso es vacío, no hay nada, hay otro atributo de los conjuntos, ¿sí?, que es el numeral de un conjunto, ¿sí?, la cantidad de elementos que tiene. Es ahí donde Russell le objeta el argumento a Frege, pero que, lo digo así, a partir de lo que hablamos antes de, podemos decir así, la correlación biyectiva entre conjuntos se prueba de otra manera, ¿sí? Conjuntos vacíos serían todos aquellos en los cuales no tienen funciones biyectivas, ¿sí? O sea, es válido como conjunto, es un conjunto particular, porque fíjense que si no es posible trazar función biyectiva entre conjuntos vacíos, entonces hay que postular que todo conjunto tiene el conjunto vacío como subconjunto. Él dice, como está la máquina simbólica funcionando y por lo tanto se producen conceptos, supone entonces un conjunto vacío
No. Pero eso no lo dice Frege. Yo estoy haciendo una especie de compilado del menú de Frege. Frege lo que dice es, si lo que existe en el mundo, ¿sí?, es la puesta en equivalencia en una definición de conjunto, ¿sí?, una equivalencia, ¿sí?, como definición que define, ¿sí?, un conjunto en el cual caen objetos. El problema que se llama Frege es, suponiendo un mundo, es un experimento, suponiendo que no hay, ¿sí?, objetos del mundo, o sea, no tenemos ningún conjunto bajo el cual caiga objetos, existe la posibilidad, lógicamente, ¿cuál es el único conjunto concebible? Cuando digo lógicamente, digo, digamos, la implicación necesaria, o sea, necesariamente el único conjunto posible de concebir si no tenemos ningún objeto del mundo al cual poner a trabajar en una relación de equivalencia es necesariamente esta, que es ni más ni menos algo así como el conjunto de lo imposible. Bueno, ese sería el único conjunto que existe por fuera de la definición. No, porque estoy dando la definición. Estoy dando la definición. Es un conjunto muy particular. Esta es una definición de conjunto absolutamente válida. ¿Sí? No, yo de eso no me muevo. Digamos, el fundamento lógico del número justamente requiere, ¿sí?, de la Pero si lo no idéntico no puede ser definido. Bueno, puede ser definido. Sí. Como no idéntico. No idéntico da conjunto vacío. ¿Sí? Él supone este conjunto vacío. No, él lo formula lógicamente. Él dice que el conjunto vacío es la consecuencia lógica, ¿sí?, del concepto operando. ¿Sí? O sea, porque existe conjunto vacío, existe el concepto. No, porque sí. No. Conjunto y concepto es lo mismo. Lo perdamos de vista. Conjunto y concepto para Frege es lo mismo. En vez de hablar de concepto, va a hablar de conjunto. ¿El concepto qué es? Concepto es aquello que define algo bajo cuya definición cae algún objeto. ¿Sí? ¿Sí? Imaginario, real, el unicornio azul es, ¿sí?, el objeto que cae dentro del conjunto. ¿Conceptos o conjuntos porque existe este primer conjunto o este... No, al revés, porque existe conjunto-concepto, ¿sí? ¿Sí? Lógicamente tiene que existir el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el experimento es partiendo de un momento mítico donde yo no tengo objetos en mi mundo, pero tengo, por decirlo así, el aparato simbólico funcionando. El primer y único conjunto que puedo definir es el conjunto vacío, que es un conjunto muy particular, les decía así, porque no entra en correlación en función biyectiva con ningún otro conjunto. Por eso, digo, esto ya es teoría de conjuntos, es uno de los primeros teoremas de teoría de conjuntos, que es que el conjunto vacío pertenece a todos los conjuntos, hay que incluirlo en todos los conjuntos. ¿Sí? Entonces, este sería el paso 1. ¿Sí? Les decía así, un conjunto es una definición, se puede definir por definición, se puede definir por extensión, por los objetos que caen dentro, ¿sí? Y un conjunto también se puede definir por algo llamado numeral, que es la cantidad de funciones biyectivas que establece, ¿sí?, con otros conjuntos, ¿sí?, digamos, equivalentes materialmente. ¿Sí? En este caso, la función biyectiva con otros conjuntos de equivalencia material, el conjunto vacío, que es ni más ni menos que la equivalencia con sí mismo, o sea, con conjuntos vacíos, es 0. ¿Sí? Este valor esto tiene un valor. El numeral en el conjunto vacío es 0. Exactamente. Ah. ¿Sí? Entendí. Bien. A partir del numeral del conjunto vacío, el paso siguiente que hace Frege, bien, vamos, porque Frege es importantísimo. Porque no hay proporción de porque no hay relaciones biyectivas con otros conjuntos, por eso el numeral. No, porque la única relación, claro, porque la relación biyectiva que se puede hacer de ese conjunto con otro, ¿sí?, es 0. O sea, no hay función biyectiva con el otro conjunto. Por eso, esa propiedad también lo hace que el conjunto vacío está en todos los conjuntos. Claro. ¿Se entiende? Porque no le agrega ni le quita funciones biyectivas, pero hay que suponer lo que está incluido. ¿Estamos? Bueno, no es fácil, para nada fácil, pero es clave. Es clave además por lo maravilloso de que Lacan apostó a que era verdadera la tesis de Frege y se murió sin que estuviera aprobada. 2 años después de la muerte, Lacan, esto lo prueba Crispin Wright, o sea, es increíble. ¿Quién lo prueba? Crispin Wright, en 1983. ¿Sí? Es increíble lo que Lacan apuesta ahí, porque no, el tipo tenía una claridad respecto de que había una respuesta que vamos a tener que dar cuenta nosotros de cómo se llega a esa respuesta. Pero Lacan, en un punto, con la objeción que le hizo Russell a Frege estaba frito porque no pudo definir numeral de otra manera, que es lo que hace Crispin Wright con lo que se llama el principio de Hume, ¿sí?, que es justamente la idea de que se puede dar cuenta de
de este valor respecto al conjunto, que no es ni la definición ni la extensión, a partir de las relaciones biyectivas entre conjuntos. ¿Sí? Ahora, si todo conjunto incluye al conjunto vacío, con ese conjunto vos no podés generar relaciones biyectivas. Sí. Es el conjunto que tiene cero relación biyectiva, ¿sí? Cuya equivalencia material es cero con el resto de todos los otros conjuntos, que son ni más ni menos que un conjunto vacío. ¿Sí? Como la equivalencia material es cero, que no es lo mismo que no tiene, ¿sí? Es por eso que se puede incluir dentro de todo, o sea, se tiene que dar por supuesto dentro de todos los conjuntos, porque no aporta, ¿sí? Digamos, no incide como cero, como elemento neutro, no incide respecto de la equivalencia material que tengan todos los otros conjuntos, pero a su vez hay que suponer que está. Eso se puede demostrar, no lo voy a hacer yo, pero se puede demostrar en teoría de conjuntos. Todo lo que sería la formalización de teoría de conjuntos empieza en la definición de conjunto vacío. Una vez que tenemos este elemento, el no es un objeto, fíjense, no es un objeto, ¿sí? Pero de alguna manera es algo así como, lo digo así, viene como en topología, ¿sí? Digamos, hay invariantes topológicos que dan cuenta justamente de cada superficie. Bueno, podemos decir así, un conjunto tiene, ¿sí? Una definición, tiene una extensión, que son los objetos que caen dentro, que en este caso es ninguno, que es vacío, y tiene algo así como, ¿sí? Lo digo así, numeral, que está dada por la función biyectiva que tiene contornos de su clase material. La definición de un conjunto vacío, ¿cuál es? Aquel en que no entra ningún objeto. En términos de conjuntos no lo sé, en términos de lo que desarrolla Frege acá, vamos a decir así, conjunto vacío es el conjunto de lo imposible. Lo digo a propósito. Si lo posible es lo que es posible de establecer a través de un igual, ¿sí? Respecto de alguna referencia, ¿sí? Objetiva, en el sentido que es lo que cae dentro de un conjunto, el conjunto vacío no puede ser obtenido bajo ninguna referencia porque no hay nada, ¿sí? A lo cual hacer referencia, pero sí puede ser concebido, ¿sí? Como una relación, de alguna manera, entre comillas, imposible materialmente, por eso conjunto vacío, que es A igual no A o A distinto de A. Me interesa acá el imposible. ¿Sí? Conjunto imposible. El segundo paso, ¿sí? Que hace Frege es decir, bueno, visto y considerando esta situación, de nuevo, ¿no? El mismo paso hace, dijimos, el punto inicial, lo único que podemos hacer lógicamente es esto, ¿sí? El segundo paso que podemos dar, ¿sí? El segundo paso lógicamente necesario, ¿sí? Es, vamos a diferenciar, esto no es el número 0, vamos a poner este numerito para hacer el numeral 0, ¿sí? Aunque el numeral, sépanlo, no es con la digamos, no es con el numeral como lo pensó Frege, que esto se demostró, pero no importa, vamos al numeral 0. El otro paso posterior que tenemos, que se puede hacer, el único paso que se puede hacer es justamente, ¿sí? Definir, ¿sí? Al conjunto, podemos decirlo así, número 0, lo pongo como 0, pero no es este 0, es el número 0, ¿sí? No va a ser 0, como, ¿sí? El numeral del conjunto vacío. Esto funda, ¿sí? Un segundo conjunto, que es el conjunto vacío, que es el conjunto del número 0. Ahora sí ya tenemos el primer objeto. El conjunto del número 0 es igual al numeral del conjunto vacío. Sí. El numeral es el teléfono. Acá tenemos, sí, exactamente. Acá tenemos la primera identidad. Con eso está todo. Ya está, actividades ahí. ¿Sí? Acá tenemos lo imposible, digamos, lo imposible en relación con algo vivo, lo digo a propósito, y la identidad, ¿sí? En la fundación de algo así como, ¿sí? El primer objeto real, ¿sí? Lo que viene después es lo que decíamos, la posición, digamos, el tercer paso, que no va a ser ya de esta índole, ahí se despega, como decía Frege, ya toda la cadena, ¿sí? Y que es, ¿sí? Definimos, ¿sí? ¿Sí? Al sucesor de N, ¿sí? Al conjunto
¿sí? que viene acá, ¿sí? Como, de alguna manera, el numeral, y acá no me voy a meter en eso porque se nos va a ir toda la reunión y me gustaría ir a las cuestiones fundamentales de esto, pero al numeral y ya se arma una serie, ¿sí? De la serie que va de 0 a n, ¿sí? Y en este caso, fíjense lo interesante, y esto es sucesivamente, ¿sí? Si el que sigue el n más 1 es el numeral de la que va de 0 a n, ¿sí? Y en el caso que sea 0, no perdamos de vista que acá ya el numeral es 1. Entonces, acá ya empieza a contar 0, 1 y todos los números naturales. ¿Todo esto para qué? Si no se perdió en la Ah, por eso el 0 está en todos los conjuntos, el conjunto vacío está en todos los conjuntos. El conjunto vacío, no el 0. Perdón, el conjunto vacío está en todos los conjuntos. Yo creo que la clave de lo que dice Lacan es que no perdamos de vista que esta primera existencia, ¿no? Digamos, esta primera identidad es posible, ¿sí? Bajo una operación en torno a lo imposible. Esto implica ya la idea de serie que se despliega en el tercer paso, ¿sí? Implica la idea de consistencia, ¿sí? Y este conjunto, esta serie, ¿sí? Que es la serie ordenada de los números naturales, es matemáticamente dijimos un cuerpo. Bueno, ¿qué saco todo de acá? Sí. Lo que pasa es, Bueno, tomen estos términos. Desarrollado esto, fíjense cómo nos queda un esquema en el cual lo real para Lacan está definido como lo imposible y como la vida, ¿sí? Perdón. Lo simbólico. No, perdón. Acá viene agujero. Perdón, Lo simbólico para Lacan. Me perdí. Lo tenía por acá. Simbólico, ahí está. Cambio todos estos términos, pero a mí me parece que este esquema, esta lógica que se acabo de desplegar arriba, permite explicar, ¿sí? Que lo simbólico, ¿sí? Tiene que ver con el agujero y con la muerte, va a decir Lacan. La muerte tanto lo imposible, ¿sí? En relación al primer punto donde decíamos el primer objeto que puede advenir bajo esta lógica es el conjunto vacío, cuyo número es 0, ¿sí? Esta relación a trazar respecto del imposible, ¿sí? De ser, el imposible de identidad, teniendo la máquina simbólica, el conjunto vacío puede ser una representación del agujero, ¿sí? O sea, el borde que contornea, ¿sí? La imposibilidad de existencia a partir de la definición de imposible. Ese por el lado de lo simbólico. Por el lado de lo real, ¿sí? Lacan propone la vida, ¿sí? Y el existente. ¿Por qué la vida? ¿Qué es la vida ahí? Bueno, la vida podría ser eso que adviene después de la operación del conjunto vacío como el número 0, ¿sí? ¿Sí? La génesis de la vida en términos, la génesis del número, La serie de los números. el primer número, bueno, fíjate que acá no había ningún número, había conjunto vacío, el primer número es el 0, o sea, me parece que digamos, la referencia a la vida de y de alguna manera la existencia, quiere decir no perdamos de vista que esto existe, pero fuera de sí, porque hay una definición que lo determina, ¿sí? Que decíamos es el numeral del conjunto vacío, ¿sí? Y por último, lo imaginario, en términos de consistencia y cuerpo.
O sea, lo que yo les propongo es que me parece la antiontología de Lacan, ¿sí? Si por ejemplo, si la ontología kantiana se funda en este esquema, la antiontología de Lacan se funda en este esquema. Lo que le digo así, me parece que esas son las dimensiones esenciales, ¿sí?, para toda ontología posible del campo del lenguaje. No entendí lo de la vida, pero bueno, la vida y lo real ahí Estas son las teorías que Lacan nos pone en el nudo Borromeo. Pero no sé por qué la vida, no hay. Porque podemos decir así, no hay objeto. La muerte a mí me parece que se podría pensar, estoy haciendo una cuestión forzada, pero podemos decir, en este primer punto se trata de que no hay objeto. Conjunto vacío es la no existencia de objeto. O sea, no hay nada, es un agujero, ¿sí?, en algún sentido, digo, esta posición muerte, ¿sí? No hay nada, es un puro agujero el conjunto vacío, ¿sí? Me parece que esta es la relación agujero-muerte, lo simbólico, ¿sí? Lo simbólico, les propongo así, es efectivamente el concepto funcionando. Estoy haciendo una forzada relación de términos, no digo que esto sea exhaustivo respecto al uso que le da Lacan. Lo que digo es, no me resulta extraño después de leer a Frege que Lacan ubique respecto a lo simbólico, ¿sí?, la idea de agujero y de muerte. Muerte y que vida aparezca recién, ¿sí?, en relación a lo real, ¿sí?, y existencia también en relación a lo real. Este pasaje, ¿sí?, del conjunto vacío al número cero, ¿sí?, me parece ser el advenimiento de la vida posible, en el sentido de que hay un primer objeto, ¿sí?, que es el número cero, ¿sí?, que a su vez es existente, en el sentido que está fundado, ¿sí?, de alguna manera fuera de sí, está en relación a ese agujero que es el conjunto vacío. No perdamos de vista esta definición, que el número cero es igual al numeral del conjunto vacío. O sea, la existencia, podemos decir, o la vida del cero, depende de una equivalencia trazada en relación a cierto agujero contorneado por lo simbólico. El conjunto vacío es un conjunto agujero, digámoslo así, ¿sí? O sea, la no posibilidad de vida por oposición a muerte, en el sentido de lo que, en términos ontológicos, ¿no? El ser, de alguna manera, de algo, está dado como una relación, ¿sí?, a lo que es a lo imposible de ser, que es lo que funda el conjunto vacío. En ese sentido, la referencia a la muerte. Es decir, la muerte es la entrada en el agujero y la vida es una salida del agujero. Exactamente. Mucho más que eso. Además, esa salida del agujero, ¿sí?, que da la existencia, ¿sí?, a su vez tiene, lo digámoslo así, una consistencia lógica y tiene cuerpo para sostenerse, ¿sí? O sea, los números naturales funcionando a partir de Frege, lo que digamos, no solo aparece el número, en tanto el número 1, 2, 3, el número individualmente, aparece de manera la serie de los números, o sea, el concepto ordenado de los números naturales. El corpus. Es el cuerpo. Pero la idea del corpus es mejor, ¿no? Digamos, sí. ¿qué vamos a ver el corpus legal, un cuerpo legal? ¿Por qué dijiste? No, yo digo cuerpo matemático, ¿eh? La definición de cuerpo matemáticamente hablando. Se puede extender, ¿no? Sí, por supuesto. Entrada de los digo, porque la muerte es como entrar en una dimensión como una La muerte como entrada del agujero y la vida como salida del agujero, porque surge de ese agujero que es lo imposible, el agujero imposible, y ahí surge la serie, surge el cero, el conjunto. de la existencia surge la vida. No, sería al revés. De ese agujero, ¿sí?, surge lo vivo, ¿sí?, en tanto posibilidad de una operación simbólica, ¿sí?, contar con algo que sostenga ese numeral del conjunto vacío, que es, podemos decir, lo que sostiene, pero es un puro agujero. El numeral del conjunto vacío es interesante. O sea, es algo, una propiedad del conjunto vacío, que en rigor es un puro agujero, o sea, no hay nada. Cuando digo agujero, no hay nada ahí. Está bien, pero ¿por qué ponéis la muerte? ¿Por qué? Bueno. No entiendo por qué ponéis la muerte. Si querés por esto, es un agujero en el cual no hay nada vive ahí adentro. ¿Sí? No hay nada que se pueda ubicar, ¿sí?, como ente adentro del conjunto vacío. En ese sentido me parece la referencia a la muerte. Por supuesto que acá está en juego en esta referencia Hegel, ¿sí? La idea de negatividad, la idea de muerte en Hegel de Koyer, ¿sí?, tiene que ver con esto, la función de la negatividad, que puede ser
¿Qué hace cuál es la base del concepto en su dialéctica, tesis, antítesis, síntesis? Es justamente la operación de la negatividad. Es otra referencia, pero me parece que se puede trazar claramente este equivalente con Frege en la medida de que de este agujero muerte emerge una primera existencia, ¿sí? Emerge la vida en lo que sería el número cero, ya no el numeral del conjunto vacío, sino el número cero como una primera equivalencia que sostiene, ¿sí? Que se sostiene, vive, ¿sí? En una equivalencia lógica, obviamente, a lo que sería el numeral del conjunto vacío. Vive quiere decir fuera, porque Sí. sí. La vida, Sí, exactamente. manifestarse, no sé. Sí, exactamente. Entonces lo que digo es, si este es el esquema de la ontología kantiano, me parece que este podría ser el esquema de la antiontología lacaniano. Y que podemos decir así, nada de lo que es en el mundo humano puede ser pensado por fuera de la interacción de estos registros. ¿Sí? Muy bien. Nada humano es indiferente. A mí me da la impresión, no pierdo de vista la idea de concepto, o sea, como todo el desarrollo de Frege se basa en la idea de concepto, ¿sí? Y a mí me parece que ahí viene la tesis de que la antiontología es una antiontología del lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje operando, el simbólico operando, ¿sí? Esto es importante aclararlo, es la base material. Pero un minuto, este esquema, Sí. ¿dónde lo plantea? Esto es el nudo borromeo, estos son los términos que usa el nudo borromeo. Como siempre, Lacan eso no lo define en ningún lado, como todo. En real tampoco lo define, Yo ¿verdad? lo vi esto, pero vos ahora le estás abordándolo bajo la antiontología, diciendo... Nosotros diciendo, nuestro esquema... Esto es la antiontología. Acá Sí, está, sí, sí. Entonces, si la ontología tiene un esquema trascendental, Muy bien. ¿sí? En el cual se opone el lenguaje a la naturaleza y se habla de correspondencia, y lo que sostiene al ente, ¿sí? es la referencia válida en la naturaleza. Este es un esquema, lo digo a propósito por una discusión con Roque Farrán en Facebook, este es un esquema inmanencial, es inmanente al lenguaje. Acá no hay ninguna trascendencia por fuera del lenguaje. Este esquema no requiere, ¿sí? De alguna manera, lo digo así, no es que no requiere, realiza su realidad, ¿sí? No requiere la realidad como garantía. No es casual que Lacan funde su antiontología, lo digo así, entendidos de Einstein, ¿sí? Que el centro, la intersección de estos tres registros es el objeto A. Ni más ni menos. ¿Quién lo propone eso? Acá, el esquema del nudo romero. Claro, y él ni se dio cuenta que lo descubriste vos. Pero pará, ¿no se dio cuenta o lo cifró? ¿No se dio cuenta o lo cifró? Lo dejó ahí para que lo descubramos. O es un jeroglífico Lacan. Claro, sí. Que fue la manera de ser inmune, que fue la única manera de ser es la mejor manera de ser inmune al poslacanismo, ¿eh? Porque si esto puede ser demostrable lógicamente. Está encriptado. Bueno, integral, es la transmisión integral. Bueno, por eso digo, ¿no? Lo que me vista, a ver, que acá viene el sentido, ¿Vos qué opinás de eso? ¿sí? Que acá viene el goce del otro, y acá viene el goce fálico. ¿Te cierra? Bueno, entonces, el tema no se le cierra a él, ¿eh? Seamos No. científicos en ese punto. El tema es si tiene consistencia lógica el Vos no planteo. entendés lo que yo te pregunté. No, pero entendés lo que yo te quiero pregunté. decir, Yo te pregunté la- si lo que él, si va en consonancia con lo que él también piensa. No. Sí, yo sí, lo no, digo. Si sí, él- no, sí, yo no. quería preguntarle si él se opone y en todo caso, ¿cuál es la oposición a esta? Está bien, pero propuesta para poder pero digo, seguir? sí, total, ¿Entendés? y esa cabeza. la base de la sustentabilidad de cualquier tesis va a estar en su, por decirlo así, contrastación. Claro, de a vos. Bueno, ¿te das cuenta? Porque es ¿A qué te importante. opones? ¿A qué te opones de esto, Ricardo? Bueno. O sea, esa es la pregunta. No. Por eso digo, O ¿qué pregunta te surge? a mí me parece que la base Esto. en materia de la tautología es, digamos, un esquema inmanente al lenguaje que es el nudo borromeo. ¿Sí? Creo que ahí tenemos la base material, por eso antiontología. Después me parece que tenemos otro problema, que justamente yo decía que la antiontología me parece que, lo digo así, responde al problema del objeto, ¿sí? Y la antifilosofía me parece responde al problema del sujeto. ¿Sí? Ahora veremos, eso te lo dejo a vos. Pero digo, me parece que no en vano Lacan tira como dos grandes líneas, me parece, en relación a su posición, ¿sí? Que derivan en una antiontología y en una antifilosofía.
¿sí? Porque me parece que efectivamente si el objeto es concebido así, y es muy interesante porque dentro de la epistemología, ¿sí? la gran discusión que en realidad da Popper cuando Popper propone, bueno, que de lo que se trata es, si querés, es del falsacionismo, como lo que sostiene una teoría. O sea, fíjense que interesante, no es la referencia a ninguna realidad, sino es la posibilidad de ser refutada. ¿Sí? Es, digamos, la base que sostiene lo verdadero para Popper no pasa por ninguna realidad material, pasa por la posibilidad de poder refutar, ¿sí? Él va a decir refutabilidad y contratación empírica. Ahí se muerde la cola y fíjense que, digamos, el gran dilema de la epistemología es ¿qué quiere decir, ¿sí? la contratación empírica? ¿Qué quiere decir, ¿sí? Un observacional? ¿Sí? Y la discusión, lo más interesante para mí de lo que ha llegado es que lo que decía en el experimento de Tycho Brahe y Galileo, ¿sí? Que ven ahí cuando ven una puesta de sol, ¿sí? Que pueden ser, ven el mismo, ¿sí? Tienen la misma observación, ven lo mismo, no, para nada, ven cosas absolutamente distintas, con lo cual, ¿sí? De alguna manera lo que sería un enunciado observacional puro no existe, ¿sí? Con lo cual ahí se desprende, ¿sí? La referencia, ¿sí? a la referencia, digámoslo así, a la naturaleza como garantía o la empiria. Tenemos otro problema que no está acá resuelto, ¿sí? Que es cómo se sostiene la verdad, que es un saber verdadero. O sea, si es inmanente al campo del lenguaje la realidad, entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Y ahí yo creo que es el gran aporte de Lacan, que hasta ahí, digamos, posiblemente sea mi tesis de doctorado, no lo sé, pero estoy por ahí, que es efectivamente la dimensión del otro. O sea, que no hay sostén de la realidad sin la dimensión del otro. Cosa que para la ciencia ese problema no está. ¿Sí? Es la pura verificación empírica. Es la naturaleza la que responde. ¿Sí? Para gente, en adelante, digamos, toda la epistemología lo que está proponiendo, Kuhn, entre otros, dice, lo que es verdadero es lo que tiene consenso entre los científicos. ¿Sí? Que por supuesto se tiene que ir verificando. El premio Nobel de ayer fue al tipo que verifica consecuencias de la teoría de Einstein desarrolladas hace 100 años, como el bosón de Higgs, como todo. Digamos. Se va a ver, si hay alguna verificación empírica que contradice la teoría, punto. Digamos, si alguien demuestra que un experimento que la velocidad de luz es mayor a 300.000 km por segundo, o sea, se cayó toda la relatividad, ¿sí? Porque parte de ahí la relatividad. Pero no quiere decir que sí, no quiere decir que no pueda ser verdadera, ¿sí? Si no hay refutación. Puede efectivamente algo sostenerse, ¿sí? Sin necesariamente la verificación empírica. Sí. Lacan no explicó esto. ¿Cómo lo explica un poslacaniano esto? No, el poslacanismo no salió de la ontología. ¿Sí? El goce, sí. Pero ¿cómo explica este cuadro, por ejemplo? Porque debería tener otra explicación diferente a la que está. A mí me parece no lógica, me parece metafórica, poética. No es fundamento lógico. Por eso ahí se depende del poslacanismo de la ciencia. A Senat también me parece que va, como claramente lo presenta en la obra clara de Miller, va por el lado de la poesía. Hace poesía con estas cosas. Yo lo que estoy proponiendo, y justamente tenía que ver con, por eso te dije, no importa tanto lo que piense Ricky, no, porque me interesa, me importa mucho lo que piensa él, pero me parece que lo que sostiene esto es su base lógica. Lo que sostiene, digamos, la actividad es su base lógica. Entonces se sostiene ahí. Y lo digo en un análisis también, ¿eh? ¿Cómo sostiene uno una interpretación? ¿Sí? Cuando podremos decirlo así, el orden de esa inercia llamada realidad de quien consulta da en un sentido opuesto. Uno tiene que proponer otro imposible, ¿no? ¿En qué se sostiene? ¿Por qué demora tanto un análisis? ¿Sí? Porque uno no puede atacar una idea, uno tiene que atacar, esta idea la transmite siempre Alfredo, uno tiene que ir con una red, ¿sí? A dar cuenta del problema, no puede ir con un tema, uno tiene que desplegar. Un análisis ya le explica toda una red en la cual se permite darle una vuelta al imposible, que no puede ser término a término, tenés que ir desplegando de alguna manera todos los conceptos que den cuenta de la posibilidad de esa inversión, que quizás sea eso la línea media de la banda de Moebius, una interpretación no sea más que eso, ¿sí? Que poder ubicar, ¿sí? Digamos, todos los puntos en los cuales se puede dar vuelta, ¿sí? Una ontología, lo digo así, pero bueno, muy bien. No sé mucho de fenomenología, pero la fenomenología no estaría ahí en esto, en la correspondencia entre el fenómeno y... Por supuesto, la fenomenología es esto. ¿Es eso? Porque es esto, y cuando Miller dice que, ¿no? Cuando Miller dice cuando Miller habla de la biología lacaniana, está hablando de la naturaleza. Cuando Miller habla de la fenomenología, que si es una fenomenología, está hablando digamos, Miller no ha salido del dualismo, ¿sí? Trascendental kantiano. Desde que Lacan avanza y no fue escuchado, excepto
lo que estamos desarrollando nosotros, lo que avanza, ¿sí? Es en un esquema inmanencial al lenguaje, no trascendente. ¿Qué dejó Barran? Que estaba de acuerdo con el inmanente, Sí. el inmanencial, que no trascendental al esquema. Está de acuerdo en esa posición. Sí, me parecía. Sí, él está de acuerdo en eso. Sí. El problema es que él es artuseriano, entonces rechaza la idea de abstracción por sobre materialismo. Fíjense que es en tal caso es lo que también Badiou lo acusa a Lacan, es un materialismo lógico, no es un materialismo, podemos decir así, sustancial. ¿Sí? La base, esto se sostiene en un materialismo lógico. ¿Por qué material? Porque lo que se sostiene como ente, ¿sí? Es consecuencia lógica, no es coadecuación de ninguna realidad material sustancial. ¿Pero por qué materialismo? Bueno, no importa para acá. Si querés, ¿por qué ontología? Porque es lo que decíamos, digamos, si la antiontología es que no hay ontología o es otro modo de la ontología. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Una cosa es un materialismo sustancial, otra cosa es un materialismo lógico. Si la materialidad, el número es un ente, ¿sí? Material quiere decir que se puede operar, que funciona en la naturaleza, etcétera, que hay que dar como que está previo a cualquier conciencia, porque hay el lenguaje funcionando, que no es inconsciencia, pero no es condición de la conciencia, sino el lenguaje. Y si hay un corpus matemático que dice que hay una materia ahí, porque es cuerpo. Bueno, todo esto habla, el materialismo lógico da cuerpo, el materialismo se encuerpa. Todo eso, realmente, creo yo, es encuerpa. Encor es se encuerpa, lo simbólico se encuerpa. Incorpora, sí. Encuerpa. Podría poner otra palabra. Ahora, tu referencia a la verdad y al otro, ¿no? Sí. Vos estás- No, para mí acá estamos hablando de la base material de la propuesta lacaniana, de Lacan. No, el problema de la verdad para mí se juega, ya que lo decís, el problema de la verdad se juega acá. El problema de la verdad se juega acá. ¿Qué objeto da? Otro, procesólico y sentido. Me parece que está sí, muy genial. No, porque No me adelanto. como vos hiciste una relación, una referencia a una comunidad científica, entonces estoy pensando si ese otro vos no lo pensás ahí, en esa comunidad científica. Bueno, en epistemología, lo que Kuhn propone, con la idea de paradigma, ¿sí? A lo que llega, bueno, la idea de Kuhn, Lakatos, Hempel, digamos, toda esa línea lo que propone es que si no alcanza la verificación, o sea, si la verificación empírica en sí mismo no alcanza, como por ejemplo se están verificando cosas de la teoría de la relatividad y cómo se sostiene la teoría de la relatividad sin su verificación, digamos, a lo que apuntan ellos es el consenso entre los científicos. Por eso Lakatos, por eso Feyerabend, ¿sí? Va contra el método y propone un anarquismo, pues en el fondo, ¿sí? De lo que se trata, ¿sí? Es de lo que sostiene, digamos, lo que sostiene la comunidad como verdad. ¿Sí? En la ideología se fundan las relaciones que se articulan basadas en función. Eso es otra. No, pues estamos agregando tesis. Bien. Bien. Esa es una, otra más, esta sería la 14, esta es la 15. Por igual digo una cosa que la adelanto, no sé si va a ser objeto de este curso o de otro curso, pero digo, me parece que esto es digamos, la base material ontológica de la ontología que propone Lacan, creo que es el nudo Borromeo, ¿sí? En función del objeto, ¿sí? Incluso no en vano, ¿sí? Lo que está acá en el medio es el objeto A, ¿sí? En la intersección justamente de estas tres dimensiones esenciales de la realidad humana, así Lacan digo, citas de él, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? No hay esto sin lenguaje, fíjense cómo opera lo simbólico, etcétera, o sea, sin conceptos, diría Frege, ¿sí? Y me parece que la dimensión de la verdad, ¿sí? Porque esto resuelve el problema material, podemos decir así, la realidad del lenguaje es autorreferente, que es lo que decía Wittgenstein, es una tautología, ¿sí? A ver, punto es donde se sostiene lo verdadero para lo humano, ¿sí? Y me parece que lo verdadero para lo humano se va a sostener acá, en este trebolcito del medio, del goce fálico, goce otro y sentido. Pero bueno, eso queda para más adelante. ¿Eso es la próxima? No sé cuándo eso. Bueno, esta pregunta cómo se articula verdad, gozo y A. Justo. Bueno, gozo acá, está claro. Está claro que lo que yo propongo, fíjense, acá está. Esta es la respuesta, Ricardo. Roberto.
Me parece que la dimensión de la verdad juega justamente en el punto donde estas dimensiones se solapan. Habrá que demostrar cómo, todavía. Pero entonces, fíjense qué interesante, la realidad, podemos decir así, la realidad material, ¿sí?, que engendra el lenguaje es con la consecuencia del despliegue del lenguaje mismo, y justamente la dimensión de la verdad requiere, ¿sí?, de la comunidad, requiere del otro, ¿sí?, como lugar para sostenerse. Aún en las ciencias más duras y más formales, donde la epistemología llega al punto donde, ¿sí?, lo que efectivamente la exigencia de demostración lógica, la exigencia de no refutabilidad son absolutamente plegables absolutamente articulables, ¿sí?, a la idea del concepto, ¿sí?, y el tercer punto es el consenso de la comunidad, o sea, el otro de la comunidad que lo sostiene, ¿sí? Por eso, y en este punto yo planteo cierta diferencia con lo que está planteando el primer curso, que me parece que la clave no es el saber, sino es el saber verdadero. Pensé que saber, ¿sí?, hay una última referencia que me interesaría, ya no con la cuestión de la verdad, sino con la cuestión, ¿sí?, de la materialidad, ¿sí?, la materialidad del lenguaje, ¿sí?, materialismo, ¿sí?, y que la clave es yo voy hasta la clase 16 de su curso, el que participo virtualmente porque di clase ahí, y él está apuntando al saber. A mí me parece que la cuestión pasa más por la dimensión de la verdad, lo que está en juego, donde se sostiene. ¿Qué implica saber? Es el montón, digamos, la realidad es el saber verdadero. Lo que es real es el saber verdadero, son muchas cosas, que nos sostiene como verdadero, ¿sí?, es una cualidad del saber, ¿sí?, que es el saber verdadero. ¿Qué es lo que, el problema que se da no es qué es lo que funda un saber verdadero, si no tenemos referencia natural, ¿sí? Bueno, ahí viene la dimensión del otro. Entonces, ¿cuál es? Bueno, me parece que lo que Lacan propone, ¿sí?, para diferenciarse del giro lingüístico y del giro naturalista, es la introducción del otro. No en vano, cuando propone el Big Bang del lenguaje, el Big Bang del lenguaje y el otro en la concepción del sujeto. Pues esa dimensión la que el psicoanálisis incorpora, ¿sí?, la dimensión del otro, como de alguna manera, digamos, ya no es en la referencia material a una realidad trascendente, sino es, ¿sí?, en cómo opera la verdad en función del otro. Y ahí ya tenés, ¿sí?, que es esa articulación entre historia y ciencia posible. No pierdan de vista, quisiera, por último, digamos, si Frege parte del conjunto vacío como agujero, y podríamos decir así, da las vueltas que da para... ¿Frege parte del conjunto vacío? Sí, como agujero, lógico, ¿sí?, para dar cuenta de la existencia del número, la serie de los números naturales, como, lo digo así, para llegar al cuerpo, ¿sí? No pierdan de vista, y acá me remito a la clase 2 del seminario 20 de Recanati, donde Recanati compara a Frege con Port Royal, ¿sí? Y Port Royal dice, ¿sí?, lo que plantea Port Royal es que, digamos, él habla de la sustancia predicativa, ¿sí?, que cuando se dice algo se sostiene algo, ¿sí? Cuando se dice algo, no sé, el perro es tal, se sostiene que hay un perro, que hay algo que se llama perro. Es el problema, es muy interesante en lógica, el problema de la frase Dios no existe, que es una frase que en lógica no es coherente, ¿sí? Porque si vos decís Dios no existe, ya estás diciendo que Dios, ¿sí? Entonces habría que decir, existe algo que se llama Dios y que no existe. Pero Dios no existe, tiene un problema. En lógica es ambigua esa frase, ¿sí? Porque si, ¿cómo vos podés postular que algo, si vos ya decís Dios como sujeto, ya le estás dando existencia? Algo de eso está en relación a Port Royal, que vos, ¿sí?, en la medida que, digamos, que sostenés un predicado, ¿sí?, postulás una sustancia, ¿sí? ¿Sí? Esto sería un predicado, ¿sí? Cuando vos predicás decís algo de algo, o sea, sostenés algo, ¿sí? Pero a su vez, esa sustancia, ¿sí?, eso que sostuviste, a su vez puede ser parte de otro predicado, ¿sí? Con lo cual, fíjense que eso que partía como sustancia, si lo volvés a predicar, o sea, si eso que es un predicado lo haces sujeto de otro predicado, ya se desvanece, ¿sí?, su sustancialidad, porque ya es otra cosa. En algún sentido es la misma lógica. En la predicación, ¿sí?, lo que hay es una remisión predicativa, ¿sí?, que parte de un agujero, ¿sí?, porque nunca llegamos a lo primero que hay, siempre se parte de un predicado, ¿sí?, y en algún punto
podemos decir así, en la lógica corroidal, la última sustancia, yo les propongo ahí el tema del nombre propio. El nombre propio también funciona, en algún sentido es un significante impar, dice Lacan, ¿sí? Porque funciona, ¿sí? de manera particular, lo digo así, ¿quién es? Dos puntos, pongan el nombre de quien quieran ahí, ¿sí? Podemos decir, no podríamos decir quién es, sino hasta el día que se murió, donde es lo que ha sido predicado de él, lo que se puede predicar de él, ¿sí? Fíjense qué interesante cómo, ¿sí? La lógica corroidal lo que propone es que esa sustancia que emerge del lenguaje, esa es una de las primeras escuelas lingüísticas, esa sustancia que emerge del lenguaje y que tiene el valor de ser, a su vez puede ser, ¿sí? Sujeto de un predicado, ¿sí? Que anulará su sustancialidad para producir otra sustancialidad. Entonces, ¿quién es Daniel? Bueno, es el conjunto de las predicaciones posibles, pero no es ni en el inicio, o sea, se parte de un vacío, no es nada en el inicio, y de alguna manera es el infinito de las predicaciones, o sea, en la totalidad de las predicaciones sobre algo. Algo sería la infinitud de sus predicaciones. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, partimos de dos agujeros, eso lo dice Recanati, ¿sí? Es la puesta en serie de dos agujeros, la envoltura, dice Recanati, de dos agujeros. En el caso de Frege sería algo así, interesante, que es un número, partimos de un agujero, que es un número natural, partimos de un agujero, que es el conjunto vacío, ¿sí? ¿Y qué son los números naturales? Una serie infinita, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Fíjense qué interesante, la ontología del número, de alguna manera, ataca la idea de una sustancialidad material en la medida que parte de un agujero, ¿sí? Y deviene un infinito, que tampoco es abarcable en términos, digamos, el término infinito para cualquier realidad sustancial es imposible, es un imposible. Si no hay sustancia infinita, en tanto la materia del universo, la sustancia del universo es finita. O sea que acá hace parte la escuela de Corroidal, la escuela de lingüística más antigua. No, es una escuela que surge en Francia del siglo O sea que acá hay dos pilares que sostienen la escuela de Frege y la escuela de Corroidal. Esa Recanati de predicación, numeración y predicación. Y hay dos pilares que sostienen esta antiontología. No, hay dos argumentos que nos llevan a lo mismo. Hay dos argumentos que nos llevan desde la lingüística y desde la lógica. Y lo interesante es que la predicación, el hablar, ¿sí? Podría ser desenvolver un agujero de partida, que sería esa falta del ser, en el sentido de que uno habla, ¿sí? Porque necesita remitirse a otro, ¿sí? Para sostener, o sea, primero uno habla, ¿sí? Como producción material de su realidad, ¿sí? Y ahí viene la cuestión del otro, que no está acá presente, pero esas vueltas de alguna manera enganchan algo del otro acá, ¿sí? Si no es un hablar, no es el hablar psicótico, monologante, solo, eso no da realidad justamente, porque no es eso. Hay una función del otro que aparece acá, ¿sí? Que eso es muy interesante, ahí nos tenemos que meter enormemente para entender ahí, digamos, de qué orden es la verdad. De alguna manera la ciencia de la verdad propone que es la verdad como causa. O sea, algo así como ¿sí? Se necesita sostener algo de la verdad en el acto de denunciar y de hacer realidad. O sea, la realidad discursiva en la cual vivimos es la manera, ¿sí? de sostener que hay una causa verdadera, ¿sí? Respecto de nuestro decir, que es nuestra existencia también, ¿sí? Y me parece que lo interesante del seminario 20 es que propone, digamos, en el campo de la lingüística, articulado con el campo de la lógica matemática, ¿sí? Algo así de cómo se sostiene, ¿sí? La realidad entre dos agujeros, ¿sí? Uno es algo así como, fíjense cómo también, ¿no? Yo decía antes el ejemplo del nombre propio, ¿sí? ¿Quién es Daniel? Entonces, en principio, si es una predicación, ¿sí? Podemos decir, digamos, no es ninguna predicación porque siempre vuelve a ser predicado, pero también podemos decir, y me rectifico, no es en el momento en que no esté, que ya sea, porque se va a seguir hablando, o sea, es infinito, ¿sí? En ese punto la remisión. Entonces, podemos decir así, el decir, si el discurso es eso, que la realidad entre dos agujeros, podemos decir, entre la falta en ser, ¿sí? y el decir total de algo que es imposible. Marta pregunta si todo juicio, incluso el de la existencia, el de existencia es de atribución o el conjunto vacío existe.
Bueno, esa es la vieja, Roberto, esa es la discusión en lógica, si decir que Dios existe, ¿sí? Que es un juicio supuestamente, perdón, Dios no existe, que es un juicio de atribución, ¿sí? Zafa del problema del juicio de existencia, que es cuando se dice, ya se postula como existente algo, que es el problema del decir, ¿sí? Cuando se predica, ya se propone un sujeto. Dios es la... O sea, ese es todo un problema dentro de la lógica. Digamos, si son distintos los juicios de atribución y distintos los juicios de existencia, lo que llega a la lógica es que no hay una diferencia tajante entre el juicio de atribución y el juicio de existencia, en términos de lenguaje natural. ¿Sí? En el lenguaje lógico sí, se resuelve así. Existe algo, ¿sí? ¿Sí? Existe algo que es Dios y que a su vez no existe. Existe algo que tiene la propiedad de ser Dios y que no existe. No existe, pero lógicamente sí. Sí, se escribiría algo así, como no existe, ¿sí? X, tal que X es Dios, vamos a decirlo así, ¿sí? Tal que X es Dios. Pero fíjense que acá está dividida la cosa, ¿sí? En términos lógicos. Pero para la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? O el conjunto vacío existe. Bueno, eso es otra cosa. Fíjense que la existencia, justamente todo Frege es para eso, está hablando que el conjunto vacío existe lógicamente. ¿Sí? Es una existencia lógica que se funda, ¿sí? No en una dimensión, digamos así, de tipo predicativo, sino, por ejemplo, su origen es lógico. ¿Sí? Como todos los entes matemáticos, todas las matemáticas, el triángulo existe, el mismo problema, ¿no? ¿Sí? O sea, el triángulo ideal no existe, pero sin embargo hay que decir que existe, porque cuando esto puede ser la línea recta existe. Pero hay gente obtusa. Ay, yo quiero más clases. Bueno, dejamos por acá, la próxima sigue. Yo paro acá, digo, me parece que acá, hoy hice como una vuelta, me parece que decantó claramente la cuestión de la ontología, queda pendiente el tema de la verdad, en lo que a mí respecta, no es menor el tema, veremos cómo le entramos a eso y bueno, veremos, digamos, les decía antes cuando estabas, la idea es trabajar hasta fin de noviembre, ¿sí? Con lo cual lo que nos quede, y bueno, después veremos si seguimos, cómo seguimos el año que viene. Pero yo en principio, me decía, eso justamente la reunión pasada fue medio angustiante porque yo venía con una idea de, bueno, tengo que hacer este cierre, ¿no? Que no había clase, fue una especie así de señal extraña. Pero bueno, así planteado, me parece que tenemos elementos como para ya pensar algo así como la epistemología de Lacan, una cosa así. Bien.